Como les decía, el día de hoy vamos a ver los métodos de depreciación. La presentación está subida al aula virtual y la voy a ir mostrando y les voy a ir explicando de la manera en que estos se calculan y lo que está definido en la NIC 16. Además, como les decía, vamos a hacer un Kahoot. Ustedes deben conocer esa metodología. Es un pequeño juego donde vamos a competir respecto a las definiciones o conceptos que tiene la NIC 16. En general, para hacerle un recordatorio de lo que ya hemos visto a la fecha. Y vamos a terminar, si nos alcanza el tiempo, con el tema de la provisión de desmantelamiento, para que ustedes me hagan consulta. También les tengo que decir que generé el foro de las consultas de la NIC 16, me acordé más o menos de 5 consultas que me hicieron en la clase pasada. Ahora voy a ir anotando las consultas que salgan para después ir ampliando o entregando mayor información respecto a ella, si es que se me olvida alguna cosa. Antes de comenzar, ¿hay alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces voy a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Ya, como les decía, hoy día vamos a revisar la parte 4. Recordemos que la 1 era de los conceptos, la 2 era de los costos. Con la profesora Ingrid deben revisar el tema del ejercicio de los costos asociados a las propiedades, planta y equipo. Y hoy día vamos a ver el tema de las depreciaciones. Esta es una lámina solamente para recordar el punto de partida de las depreciaciones. Nosotros tenemos que recordar que teníamos un reconocimiento inicial, que es lo que estamos haciendo ahora con nuestros ejercicios, es decir, desde la adquisición, desde la construcción, de la permuta, desde que la PPE ingresa a nuestra empresa o a la empresa en general, a partir de allí nosotros tenemos que hacer el reconocimiento inicial. Y posteriormente nosotros vamos a calcular este tema de la depreciación y vamos a hacer reparaciones, vamos a hacer mejoras. Ya dijimos ya que las reparaciones menores y las mejoras que no aumenten el valor de la propiedad o bien no agregan años de vida útil a nuestra propiedad, por lo tanto, eso se van a considerar como gasto y no van a aumentar el valor, ni tampoco van a aumentar los años de vida útil, como estoy diciendo. Entonces, posteriormente a eso, al término del ejercicio, nosotros además de la depreciación y además de la pérdida por deterioro, que es un tema que vamos a ver la próxima semana, debiéramos definir como política contable en la empresa cuáles son los modelos que vamos a utilizar para reevaluar, para darle un reconocimiento posterior a nuestras propiedades, planta y equipo. Debemos recordar, estimados estudiantes, que la normativa internacional nos trajo el marco conceptual y por ello tenemos diferentes formas de reevaluar o de darle valor a nuestros recursos, activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto. Y por lo tanto, se nos da la posibilidad de que nosotros definamos si las propiedades, planta y equipo las vamos a reconocer posteriormente por el costo o vamos a utilizar el método de reevaluación. Este método de reevaluación es nuevo para nosotros porque trae incorporado el tema del valor razonable y además el tema del costo, que nosotros estábamos acostumbrados a verlo, donde al costo de la PPE le disminuíamos la depreciación acumulada. Hoy día se nos integra un nuevo término, que es la pérdida por deterioro, y por lo tanto, tenemos que revisar la NIC 36 de manera
que al reevaluar vamos a considerar el valor razonable, también la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro. Si ustedes se fijan en estos dos modelos, la diferencia principal está en que acá lo hacemos al costo, es decir, al costo de adquisición, de transformación, de construcción del que traíamos nosotros en la contabilidad, pero acá vamos a tomar un valor que ya no va a depender de la empresa, este valor sí depende de la empresa, sino que ya depende de las condiciones que tiene el mercado y de los informantes clave que en muchos de estos casos de las propiedades, planta y equipo son los proveedores o los acreedores. ¿Por qué quise partir por esta lámina? Porque justamente la depreciación acumulada, tal como lo habíamos visto nosotros, es importante para determinar el importe del libro, es decir, el valor real que deben tener las propiedades, planta y equipo al término del periodo contable. Y es por ello que nosotros tenemos que recordar, vamos a recordar que la depreciación es esta distribución sistemática del importe depreciable de la propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil. Entonces, allí nosotros distinguimos aspectos importantes como, ¿qué es lo que es una distribución sistemática? ¿Qué es el importe depreciable? ¿Qué es la vida útil? ¿Ya? La verdad que por distribución sistemática significa que yo voy a tomar el valor total o el importe del libro o el importe depreciable en este caso y lo voy a distribuir, lo voy a dividir en forma ordenada y lo voy a llevar a gasto. Esa distribución sistemática la vamos a llevar a gasto en el estado financiero de resultados, de manera que se pueda ir reconociendo en los gastos el uso, el tiempo que tiene, la pérdida que ha sufrido nuestra propiedad, planta y equipo. Entonces, cosas como el importe depreciable, que ya sabíamos que era el costo del activo, menos su valor residual. Y el valor residual, nosotros dijimos que era un valor estimado que la entidad podría obtener de una PPE al término de la vida útil. Y en este valor estimado es donde nosotros usamos el tema estadístico. Hasta ahora el valor estimado se los doy yo, les doy un porcentaje sobre el valor total o les doy un valor, de manera que no tengan que perder el tiempo en hacer esos cálculos. Pero sí, para aquellos que realizan la asignatura estadística o ya la hicieron o están haciendo, es importante que puedan consultar cómo yo puedo determinar este valor residual. También tenemos el tema de la vida útil, que ya dijimos ya que la vida útil eran el periodo durante el cual espera que la entidad utilice el activo, número de unidades, el número de unidades de producción que se espera obtener con las maquinarias. Ya, entonces, la vida útil, nosotros tenemos que distinguir, porque a veces se confunde, el tema económico, el tema financiero y el tema tributario. Para nosotros la vida útil que vamos a utilizar es lo económico, es decir, ¿qué espera la empresa hacer con ese bien? Recuerden que aquí lo más importante era el uso de los bienes, el destino que yo le doy a los bienes. Por lo tanto, si bien a lo mejor financieramente el proveedor me puede decir a mí, mira, esta maquinaria dura 20 años, pero la empresa a lo mejor la va a usar 10. Entonces, en términos económicos, a la empresa le conviene definir que solo son 10 años, porque va a tener 10 años más la maquinaria, pero sin darle el uso y el provecho que se esperaba. ¿Ya? Y en el término tributario, para efectos del impuesto a la renta, porque las depreciaciones debemos saber cómo van a ir a gasto, las depreciaciones van a constituir la mayor diferencia que vamos a tener entre el impuesto renta tributario y el impuesto renta financiero. Por lo tanto, cuando vayan a los cursos de tributaria, deben recordar que las depreciaciones financieramente se van a descontar de la utilidad financiera
pero paralelamente ustedes van a definir una renta líquida imponible a la cual le van a tener que descontar estas depreciaciones, pero en términos tributarios. Y esas dos cosas paralelas, en algún minuto yo voy a tener que hacer el cruce y definir cuáles son las diferencias para levantarlas y crear lo que se llama las diferencias temporales o permanentes, y a partir de allí se va a generar algo que se llama impuesto diferido, que está establecido en la NIC número 2. Ese tema es un tanto complejo, pero posteriormente se van a ir acostumbrando cuando ya comiencen con el tema de la renta. Pero aquí lo importante es señalar que las depreciaciones van a constituir un gasto para la empresa, pero nosotros lo vamos a definir como un gasto de tipo financiero. Para poder calcular las depreciaciones, vamos a sacar esto de acá, tenemos que seleccionar algún método que nos defina la NIC 16 en su párrafo 62. Por lo tanto, yo he señalado que existen algunos métodos, pero especialmente la NIC 16 establece el método lineal, el decreciente y las unidades de producción o por funcionamiento que vamos a revisar el día de hoy. También importante es determinar cuál es el valor de la depreciación de una PPE de acuerdo a este método y después registrar este gasto que yo les decía en la contabilidad que está asociado a la depreciación de una PPE. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer, por política contable, que eso está establecido en la NIC número 8, seleccionar el método de depreciación. ¿Por qué es importante definir la política? Porque en la primera guía que yo les había dado de trabajo, ustedes tenían que hacer una nota explicativa. En la nota explicativa general o de bases de presentación, yo tengo que definir cuál es el método de depreciación que le voy a dar a cada uno de mis PPE. Después voy a determinar el valor de la depreciación de acuerdo a los métodos que se establezcan y posteriormente voy a hacer el registro. Ahora, la selección de los métodos va a depender, y generalmente depende de las características generales que tenga cada una de las propiedades, planta y equipo. Yo les tengo que decir que el método más utilizado es el lineal. ¿Por qué? Porque el lineal es el más simple, menos complejo, y la gente en general está acostumbrada a utilizar ese método. Pero la verdad que los otros dos métodos están relacionados directamente con las características que tiene una maquinaria, por ejemplo, para usar unidades de producción, o equipos computacionales o bienes que yo voy a utilizar con mayor, digamos que le voy a dar el mayor uso en los primeros años. Acá la NIC 16 ha dejado afuera lo que es creciente. Creciente y decreciente vienen de una metodología matemática que se llama suma de los años dígitos. Creciente pensando en que yo no compro algo para tenerlo guardado, sino que más bien compro algo para que sea utilizado, le doy un destino. Por lo tanto, yo creo que por esa razón no tenemos el creciente como método de cálculo de depreciación, pero también en algunos casos se utiliza. El método lineal de la depreciación de un año, ahí tenemos un ejemplo, dice que así vamos a registrarlo. Por ejemplo, depreciación PPE, que va a representar el gasto. Ahora, ¿dónde lo voy a llevar yo en un estado financiero bajo IFRS? Hoy día nosotros no hemos visto todavía las estructuras de los estados financieros bajo IFRS, pero sí, de alguna manera, hemos ido mostrando los estados financieros y las notas explicativas. Por lo tanto, esto va a ir, estimado estudiante, la depreciación del PPE va a ir bajo el alero de los gastos administrativos. Y la depreciación acumulada de la PPE, recordando
el modelo del costo o el modelo de la reevaluación van a descontar el costo o el valor razonable. Por lo tanto, cuando ingresemos nuestra PPE al estado financiero, lo tenemos que hacer neteado de estas depreciaciones acumuladas. Vamos a revisar entonces cada uno de los métodos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No tengo nada en el chat. Voy a continuar entonces. Profe, Dígame. siempre la depreciación del PPE va a gasto, ¿no es cierto? Y la Sí, depreciación acumulada va a costo valor razonable. Siempre es así. Pero sí, en el método NIE. no importando el método, la depreciación de No la importa el método. PPE va a ir a gasto y la depreciación acumulada va a ir a rebajar el costo o el valor razonable. O el ¿Ya? valor razonable. Ya. Ahí, ¿cómo vamos a distinguir si el costo o el valor razonable? Porque por política contable la empresa tiene que definir qué método de reevaluación o de reconocimiento posterior va a decidir. Pero por los datos que se te entregan en un ejercicio, uno te dice, si hay valor razonable, significa que la empresa está en condiciones de definir ese método de reevaluación. Pero muchas veces la mayoría de las empresas ha elegido el costo porque los valores razonables no es fácil encontrarlos. ¿Ya? Por lo tanto, aparte tienen que estar pagando por esas asesorías de los técnicos, porque en el caso de las propiedades, plantas y equipos, las retasaciones técnicas, como les voy a comentar en el caso de los edificios, no es fácil y es costoso. Entonces, por lo tanto, las empresas siempre deciden por el costo, pero la verdad que a veces si tenemos los valores razonables, eso es lo más cercano que tenemos a la realidad. Y es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo para determinar el tema del valor razonable. Entonces, en el caso que usted envíe una guía, va a poner que hay que verlo, la depreciación acumulada, hay que mandarla a costo o a valor razonable. Exactamente, cuando veamos las reevaluaciones, primero vamos a ver la pérdida por deterioro y después yo les voy a enseñar el tema de las reevaluaciones. Como vamos cada martes viendo un apartado de la NIC 16 para posteriormente ya hacer digamos, lo completo que significa revisar la NIC 16 y también todas sus NIC relacionadas. Yo también les mandé unos esquemas de las relaciones de la NIC 16 con otras para que lo revisen. Está también ahí lo que aparece en Checkpoint, y un esquema del Checkpoint, y otro que yo les hice, que lo vimos con unas tesistas. Ya, profe, gracias. Ya. Sí, la Fernanda pregunta cuándo va a ser la prueba. Dijimos 7 de julio, sería la primera fecha, pero ustedes saben que tenemos que llegar a terminar todo lo que hemos dispuesto de la NIC 16 para tomar esa evaluación. ¿Ya? Pero en principio está ese día. Ya, vamos a... Dijimos que íbamos a revisar los métodos, ¿cierto? Ya, el primer método dijimos que era el método lineal. ¿Qué significa este método lineal? De acuerdo a la NIC 16 dice, dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. ¿Qué significa eso? Significa que todos los años, al término del periodo contable o con ocasión de la confección de los estados financieros, ya sean trimestrales, semestrales, anuales, yo voy a definir un valor sistemático de la PPE y lo voy a llevar a resultado. Fíjense que dice constante. ¿Qué significa eso? Que es el mismo valor o la misma cantidad de porcentaje que se va a llevar a depreciación. ¿Ya? Pero aquí hay una cosa importante. ¿Por qué dice siempre que su valor residual no cambie? Porque ya dijimos que el valor residual es un valor estimado, por lo tanto, va a estar estimado tomando en consideración las condiciones externas e internas
que envuelven o que están en contacto con nuestra PPE. Por lo tanto, acá, si cambia el valor residual, tendríamos que empezar a cambiar también el monto de la depreciación, pero generalmente no cambia. Ya dice, este método se utiliza para la PPE cuyos usos a lo largo de su vida útil se mantengan. Profe, Dígame, disculpe que la moleste, una consulta. dígame. En el caso de LAN, por ejemplo, que tiene aviones y todo eso, usted dice que la depreciación es lineal, pero en este caso de lo que estamos viviendo puede ser que haya sido cambiado. Sí, en tiempos de catástrofe, generalmente las empresas tienen que comenzar a definir si esos métodos que tenían lineal, porque lineal significa que van a tener que terminar toda la vida útil, pero supón tú que hay bienes que le vas a tener que dar de baja. Para darle de baja, yo tengo que determinar inmediatamente cuál es el valor, depreciarlo y llevarlo a resultado. O bien, supongamos que, no sé, hay maquinarias que a lo mejor antes no estabas utilizando, pero hoy día les da mayor uso y lo tenías lineal y dices, no, ahora yo le voy a dar mayor uso y lo voy a llevar a decreciente porque quiero depreciarlo rápidamente. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado la depreciación acelerada. ¿Han escuchado algo de eso de la depreciación acelerada? Voy a anotar aquí porque en estos tiempos se pueden cambiar los métodos. Ya, la depreciación acelerada es un método tributario que en el fondo en 3 años deprecian las propiedades, planta y equipo. Pero nosotros financieramente es muy difícil, salvo también las mineras. Las mineras es donde se ha escuchado más el término de las depreciaciones aceleradas porque ellos tienen PPE que prácticamente en 2 años ya están totalmente gastadas, utilizadas, y por lo tanto le dan la baja rápida. ¿Ya? Entonces sí, hoy día en estos tiempos en que estamos viviendo de catástrofe o cuando ocurre algo en la empresa, los encargados, no los contadores, nosotros la verdad que estamos para hacer los registros, preparar e interpretar los estados financieros, pero son ellos, los ingenieros civiles e industriales, que son generalmente los que saben de las propiedades, planta y equipo y las instalaciones de la empresa, son los que nos tienen que definir si efectivamente vamos a cambiar o no vamos a cambiar los métodos. Yo, como contador, puedo hacer sugerencias, pero son ellos los que tienen que definir y finalmente es el gerente el responsable de definir la metodología. Gracias, profe. Ya. Entonces, fíjense en la fórmula que vamos a utilizar. Valor a depreciar. ¿Cuál era el valor a depreciar? Era el importe en libros menos el valor residual. Entonces, ese valor a depreciar lo vamos a dividir por los años de vida útil. Recordemos, como dice ahí, que el valor a depreciar es el valor del activo menos el valor residual. Entonces, si ustedes se fijan, esta fórmula matemática me va a llevar a un porcentaje, a una cuota fija, a un valor constante. Entonces, ese valor que yo determine, todos los años lo voy a llevar a resultado. Y no voy a hacer cambio, salvo que exista alguna variación en este valor residual, pero nosotros también dijimos, bueno, y si hay una mantención general y me cambia los años de vida útil, también yo voy a tener un cambio en este valor de la depreciación. O si el valor del activo me va a subir producto de las mantenciones, también van a haber cambios sustanciales en la depreciación. Entonces, esta es la fórmula más simple, por lo tanto, solamente podría llegar a sufrir modificación el porcentaje que nosotros vamos a calcular si el valor residual cambia, si el valor del activo cambia o si los años de vida útil cambian. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una PPE
unas instalaciones de 20 millones de pesos. Vamos a suponer también que se adquirió el 1 de enero del 2019, que tiene un valor residual de 500.000, una vida útil de 20 años, y con eso yo creo que es suficiente. Es decir, por política contable se definió que el método lineal era, que el método lineal era el de depreciación. La vida útil 20 años y que tenía un valor residual de 500.000. Ahora, ¿cómo se definió ese valor de 500.000? Bueno, los expertos lo definieron y para el primer año son 500.000. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a ir a la pizarra. Vamos a compartir una pizarrita. Entonces dijimos que teníamos 20 millones de las instalaciones. Eso yo lo defino como es el costo de la PPE. ¿Qué hago para determinar el valor a depreciar? Que eso es lo que ando buscando. ¿Qué le tengo que descontar a estos 20 millones? Para convertirlo en importe depreciable. El valor residual, profe. Bien, entonces le descuento los 500.000, que es el valor residual. Por lo tanto, voy a tener un importe depreciable ¿de cuánto? De 19.500.000. Entonces, estos 19.500.000 van a ser el valor que va a ir al denominador de nuestra formulita importe depreciable dividido por la vida útil restante. Veamos entonces ahora cómo me va a quedar. Me va a quedar el importe depreciable dividido a la vida útil total. BUT va a ser vida útil total. Entonces, tengo los 19,5 millones dividido a, ¿cuántos años de vida útil eran? 20. ¿20? Ya. Sí. Voy a borrar eso. ¿Profe? Dígame. El valor a depreciar dividido por los años de vida útil, ¿eso se llama el importe? El importe a depreciar, dijimos que era el costo que está en importe del libro menos el valor residual, ¿cierto? Sí. Ya. Pero ahora lo que vamos a hacer a ese importe a depreciar, que lo definimos como 19,5 millones, lo vamos a dividir en 20 años, que es la vida útil total. ¿Y qué vamos a determinar acá? Vamos a determinar la depreciación por cada uno de los 20 años. ¿Cuánto me da ahí? Yo lo tenía por acá. En otro lado lo tenía. Ya. ¿Cuánto me da ahí? 19,5 millones. 975. 975. Ya. Entonces, esto significa depreciación de cada año. Es decir, del año 1 al año 20, yo voy a tener la misma depreciación de los 975.000 pesos y que voy a llevar a resultado, salvo que me cambie este valor del costo, ya sea por una mantención muy grande y que realmente se le haga un cambio y cambie su valor, o el valor residual, o también podría cambiar la vida útil dependiendo de la reparación o mantención que le hagamos y en qué condición. Ya, entonces, vuelvo a mi ejercicio. Y
definimos entonces que el valor a depreciar era el valor libro de las instalaciones menos el valor residual y el valor a depreciar. Y lo calculamos, los 19.500.000 dividido por los 20 años de vida útil, y la depreciación del año 1 nos da 975. Eso lo tenemos que registrar. Es importante que hagamos el registro, y aquí nuevamente me va a aparecer que la depreciación del PPE, que yo lo he puesto en negro, me significa que va a ir a gasto y bajo el alero de los gastos administrativos, más la depreciación acumulada de la PPE, que va a rebajar, ¿qué valor? ¿Los 20 millones o los 19.500.000? ¿Quién me puede decir? Si yo tuviera que definir cuál es el valor actual o el valor real o el importe el libro de mis instalaciones, ¿cómo lo determino? Voy a colocar aquí, ¿cómo determino el valor libro de la PPE después de la depreciación? Ya. El valor libro lo voy a determinar con los 20 millones menos los 975.000. ¿Por qué? Porque este valor de los 19.500.000 tienen un valor residual disminuido, pero eso es una estimación que nosotros hacemos del bien. No es que realmente eso lo tengamos registrado. Esto solo lo estimamos para efecto de calcular la depreciación y calcular nuestro importe a depreciar. Pero el valor que está registrado en la contabilidad son los 20 millones, por lo tanto esos 20 millones van a rebajar los 975 y yo voy a poder calcular mi importe del libro que voy a llevar al segundo año de funcionamiento. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Igual lo anoté aquí como una pregunta. Profe, ¿podría repetir eso de nuevo, por favor? Ya, mire. La pregunta que yo les hice, ¿cuál es el importe del libro? Con todos estos datos que tenemos. El importe del libro es el valor que viene de costo registrado en los libros de contabilidad, que serían los 20 millones de pesos, menos la depreciación de 975.000. Es decir, 19 millones, ¿cuánto? ¿0.25? ¿Sí? Los 20 millones menos los 975.000. Sí, profe, 19.025. 19.025. Ya. Sí. El error que podríamos cometer es tomar en cuenta el valor a depreciar para determinar el valor libro. El valor a depreciar que nosotros tenemos, que son los 19.500.000, traen asociado una estimación. Y nosotros sabemos que las estimaciones en contabilidad no se pueden registrar inmediatamente a no tener la certeza. Y este valor residual nosotros solamente lo utilizamos para definir cuál es el valor a depreciar o lo importe a depreciar. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar cuál es el valor que tiene la PPE instalaciones después de haber definido la depreciación, es el valor del costo menos la depreciación acumulada, que serían los 975.000, porque esta se va a ir a gasto bajo depreciaciones, gastos administrativos. ¿Ya? Esa es una consulta que sale a partir de ahí. ¿Profe? Dígame. ¿Se supone que en los 20 años esa depreciación va a quedar en cero el valor del activo? No, esa es la idea. Si tú tienes un valor residual, tiene que quedar a los 500.000. ¿Ya? Voy a también anotar a qué valor queda registrada la PPE al término de su vida útil. En este caso, de las instalaciones por el método lineal, va a quedar a 500.000. Ese es el valor residual, por eso lo definimos.
Recordemos que no podemos dejar a valor cero porque tiene una existencia física. Y tributariamente, como yo les explicaba en otro Power, tributariamente se le deja un peso el valor, de manera de que ese peso significa que la PPE está en funcionamiento o tiene existencia física dentro de la empresa. ¿Ya? Pero al término de la vida útil tiene que quedar al valor residual. Ya, sí, eso, ¿Ya? gracias. Ya. Veamos el método decreciente, que yo encuentro que este es uno de los más complicados porque en el fondo uno se enreda con la formulita de la suma de los años dígitos. Este método dice que se mide como un porcentaje del importe del libro actual del activo, es decir, menos la depreciación acumulada hasta la fecha. Eso es lo que establece la NIC 16, pero la verdad que nosotros lo que hacemos es, durante la vida útil, vamos calculando una constante que le llamamos K, que la definimos como N, factor de N más 1 dividido por 2, donde N es los años de vida útil. Y por lo tanto, esta K la vamos a ir multiplicando por el valor a depreciar. Entonces, yo les voy a explicar en la pizarrita mejor este método. Vamos a borrar aquí. Ya. Decreciente. Entonces le decía de la suma de los años dígitos, que es una fórmula matemática, que significa que yo voy a calcular una constante, que le dije que era K, igual a N, factor de N más 1, dividido por 2. N, vida útil de la PPI. Entonces, ¿qué significa eso? En el caso de las instalaciones, dijimos que eran 20 años, ¿cierto? Entonces, K va a ser igual a 20, factor de 20 más 1, dividido a 2. Eso significa que voy a multiplicar 20 por 21 y ese valor lo voy a dividir a 2. Y eso me da, ¿cuánto me da eso? 210. 210. Es decir, K va a ser igual a 210. Entonces, si ustedes se fijan, para definir el decreciente, que el decreciente va a indicar o indica en general que el uso que se le da a los bienes es el mayor en los primeros años. Por eso generalmente a los equipos computacionales y a todo lo que tiene que ver con la tecnología se le da o se le sugiere este método. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar con mayor fuerza esos equipos en los primeros años. ¿Ya? Y es por eso también que en el día de hoy, si nosotros definimos el tema de que los bienes tienen que cambiar la metodología porque ya se van a desgastar demasiado rápido, por lo tanto, cambiamos de un lineal a decreciente o de una cuota de producción a un decreciente. Una vez que hemos definido nuestro K, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, cuando definimos el 210, nosotros tenemos que recordar que la fórmula para depreciar bajo el decreciente es importe depreciable multiplicado por N, ¿ya? Dividido por K. ¿Qué significa eso? El importe depreciable es el mismo, ¿cierto? Que en este caso de la instalación es 19.500.000. El valor del bien menos el valor residual. Los N serían los años de vida útil y K es la constante que sacamos. Entonces, si nosotros vamos a definir la depreciación para el primer año, es decir, año 1,
en decreciente, el N que se ocupa es el 20. ¿Por qué dirán ustedes? Es al revés. Cuando yo estoy en el año 1, el N que voy a ocupar en decreciente es el último año, que sería el 20. Entonces voy a venir del 20, 19, 18, 17 y voy decreciendo. En cambio, si estuviera en el método creciente, iría desde el año 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 20. ¿Ya? Veamos cómo me va a quedar esto. Tomemos el mismo caso de las instalaciones. Las instalaciones dijimos que su importe a depreciar era igual a 19.500.000. ¿Cierto? Que N era igual a 20 años. N igual a 20 años. Y el K dijimos que era 210. Todos esos son los datos que yo necesito. Me voy a instalar en el primer año. Si estoy en el primer año, o en el año 1, dijimos que la depreciación la íbamos a calcular. El importe a depreciar por, vamos a hacer un paréntesis si quieren ahí, 20 partido por K. Ya. Eso es la fórmula que yo tengo que utilizar para determinar el primer año de la depreciación a través del decreciente para estas instalaciones. Ya. Como esto es una multiplicación, da lo mismo que yo multiplique 19.500.000 por 20 y después lo divida por 210, que dividir 20 dividido a 210 y multiplicarlo por 19.500.000. Cuando hay sumas de por medio no lo puedo hacer, pero cuando hay una multiplicación sí. ¿Cuánto es lo que me da aquí la depreciación del año 1? 1.857.142,86. Ya, 143. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que para el próximo año es el mismo valor de depreciación? No, yo creo porque van a ser 19 años, porque el segundo año, como usted dice, será Exactamente. decreciente, ya no va a ser el número 20, sino lo va a hacer los 19 dividido en los 210. Exactamente. ¿Por qué? Porque este no es lineal. Cada año usted va a tener un monto distinto de depreciación, pero en este particular, más encima, el mayor monto de depreciación lo va a tener en los primeros años. Y fíjese que después en el segundo año va a ir bajando, en el tercero de nuevo, hasta llegar, como decía Philip, hasta los 500.000, que es el valor residual. Este método yo lo voy calculando de esta manera todos los años. Es decir, supongamos que estamos en el año 2. Me voy a ir aquí al año 2. Año 2. ¿Qué hago en el año 2? Si no hay ninguna variación, siguen siendo los 19.500.000 el importe a depreciar. Y lo multiplico por 19, ¿cierto? Y lo divido por los 210. Entonces, este es mi año 2. ¿Y cuánto me daría a mí de depreciación aquí? Vamos a colocar acá. ¿Cuánto me daría de depreciación? Me tiene que dar menos de 1.857.143, ¿cierto? ¿Cuánto? 1.774.285,71. ¿374 me dijiste? 764. 764. 286. 286. Ya. Si ustedes se fijan, ya es menor
que el del primer año. Y así sucesivamente, si yo puedo hacer la tabla de depreciación de todos los años y me voy a ir percatando que este valor va a tener que tender a 500.000. Es decir, en el último año, en el año 20, pero voy a usar 1 partido por 210, cuando yo determine el valor libro o el importe del libro, voy a llegar a los 500.000. Ya, vamos a volver al ejercicio. Profe, Dígame. multipliqué los 19.500.000 por 1, dividido en 210, ¿Ya? y me da 92.000 y algo. Ah, que esa es la depreciación del año 20. Claro. Pero con todo lo acumulado que tú tengas hasta el año 20, de los 20 millones, le vas a descontar todas las depreciaciones acumuladas y vas a llegar a los 500.000. Ah, perfecto, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, habíamos dicho que el valor a depreciar era 19.500.000, teníamos vida útil 20 años, habíamos calculado nuestra acá que era 210, y el primer año teníamos que calcular el valor a depreciar por los 20 dividido a 210, que nos dio 1.857.143. ¿Ya? Eso lo hicimos bien. Y registramos, cuando registramos la depreciación, si ustedes se fijan, es el mismo registro contable. Aquí no es que yo cambie de método y cambie método de registro, no. Siempre va a ser depreciación PPE a depreciación acumulada PPE, y en este caso es 1.857.143. Ya vemos una abismante diferencia entre lo que tiene el método lineal. El otro método lineal eran los 975.000. Entonces, comparado con 1.857.143, es un poco más, casi o cercano al 50%. Entonces, ahí es donde uno, como empresa, y cuando hace el tema financiero, empieza a preguntarse, ¿cuál es el método que más conviene? Si yo lo mirara financieramente, yo tendría que decir, ¿cuál es la vida útil económica del bien? ¿Lo voy a usar más estas instalaciones en el primer año, en el segundo año, o voy a hacer un uso constante en el tiempo? Eso es financiero. Pero si yo lo veo por el lado tributario, ¿con qué depreciación paga más impuesto y con qué depreciación paga menos impuesto? ¿Quién me puede decir? Yo creo que se pagan menos impuestos con el método decreciente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque le estoy quitando valor o sea, más valor a la propiedad de planta y equipo, entonces el valor queda mucho más disminuido que en el método lineal, por lo tanto el cálculo del impuesto sería menor. Ya. Y en el caso de la lineal, sería mayor impuesto, ¿cierto? Claro. Ya. Eso es correcto. Significa que cuando yo tengo un mayor valor de depreciación, voy a llevar un mayor gasto. Y este gasto, ¿qué es lo que le hace la utilidad? La disminuye. Por lo tanto, si yo disminuyo la utilidad, voy a tener menos utilidad para pagar el impuesto a la renta. Y es por esa razón que financieramente a nosotros nos conviene pagar menos impuestos, ¿cierto? Por lo tanto, yo hago un reconocimiento real y lo llevo por este decreciente. Pero tributariamente podrían decir, no eran 20 años de las instalaciones, eran 40 años. El método que se utiliza tributariamente no es el decreciente, es el lineal.
Entonces yo tendría que hacer un recálculo de la depreciación tributaria y compararla con la financiera y ver las diferencias, ¿ya? Eso es lo que se hace generalmente para calcular los impuestos diferidos que les decía yo. Pero si alguien le dice que yo debo llevar y definir esto tributariamente, no. A lo mejor en las microempresas se hace, pero nosotros en las grandes empresas y las empresas que se cotizan en bolsa o las que están supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, tienen que hacerlo de acuerdo a las políticas contables y a las directrices que nos entrega los ingenieros civiles industriales o las personas que están a cargo de estas máquinas que las han creado o del gerente general. ¿Ya? Vamos a avanzar ahora a este método que se llama método función de desempeño. Pero la verdad es que nosotros lo conocemos más comúnmente como método de las unidades de producción, pensando en que generalmente este método se utiliza más para las maquinarias, porque es como el desempeño que tiene cada uno de los bienes. Y dice, con este método, la depreciación se basa en el nivel de producción o uso que se espera lograr con ella. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente que si yo tuviese una maquinaria, tendría que definir cuántas unidades de producción va a tener esta maquinaria a lo largo de su vida útil. ¿Ya? También cuando yo tengo vehículos, por ejemplo, yo puedo determinar los kilómetros recorridos de un vehículo. Y es lo que yo creo que hacen las empresas mineras con sus camionetas, que a una cierta cantidad de kilómetros ya le dan la baja, no sé, supongamos 200.000 kilómetros, ellos definen que ahí está el PIC y por lo tanto lo van depreciando a partir de ello. Entonces, yo diría que este es uno de los métodos que más se asemeja con todos aquellos bienes que ayudan en la producción y que generan producción, que son las maquinarias. Las maquinarias generalmente son las que nos elaboran los productos, por lo tanto, este método de desempeño podríamos dejarlo particularmente para las maquinarias. Entonces, yo para determinar este método necesito información de la producción total de la maquinaria y la producción que va a tener en el periodo en que yo voy a definir la depreciación. Entonces, este método me está diciendo que yo tengo que determinar el valor a depreciar. Si ustedes se fijan, este valor es siempre el mismo. Lo divido por el número total de producción y voy a calcular pesos de depreciación por unidad producida. Y ese peso de depreciación por unidad producida lo voy a multiplicar por las unidades producidas del periodo y voy a calcular la depreciación. ¿Ya? Veamos un ejemplo. No me voy a adelantar a este. Voy a ir a mi pizarrita. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir entonces ahora a definir este método. Voy a ayudarme de solamente la información, 10 millones y 250. 10 millones y 250. Ya. Veamos entonces. Método, cuota de producción. Ya, producción yo generalmente le pongo una X para acotar el término. Ya. Veamos. ¿Qué necesito? Valor a depreciar. Ya dijimos que el valor a depreciar eran los 19.500.000. Ya. ¿Qué más necesito? Producción total.
¿Cuánto dijimos que era la producción total? 10 millones parece. Espero no equivocar. 10 millones de unidades. Y la producción del periodo, es decir, desde que cuando comenzó a usarse hasta el periodo en que yo tengo que confeccionar los estados financieros. Dijimos que eran 250.000 unidades. Sí. Ya. Por lo tanto, antes de calcular la depreciación, necesitamos conocer cuál es la depreciación por unidad producida. Eso es lo que yo necesito. Es decir, siempre aquí me va a dar un 2, y algo, un 0, algo por unidad producida. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? Voy a tomar el valor a depreciar, que son los 19,5 millones, y lo voy a dividir por la producción total, que en estos casos son, le voy a poner mejor el signo, 10 millones de unidades a lo largo de la vida útil. Entonces me está diciendo ¿cuántos pesos de depreciación yo voy a tener por cada unidad producida? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 1,95. 1,95. Es decir, por cada unidad producida tengo 1,95 peso de depreciación. ¿Ya? Por cada unidad producida tenemos 1,95 pesos de depreciación. Ya. Veamos entonces cuánto va a ser la depreciación del año 1 con estos datos. Ya. Dijimos, producción del periodo. Dijimos 250.000 unidades. Peso de depreciación por unidad producida. 1,95. Ya. Veamos ahora cómo vamos a calcular eso. Tomamos los 250, que es la producción del periodo, y la vamos a multiplicar por el peso, 95, que significa 1,95 peso por cada unidad producida. ¿Y qué depreciación me da allí? $487,500. Ya. Entonces, vamos a ir a nuestra presentación. ¿Qué hice de mal? Ah, es que aquí, ya. Lo que yo acabo de hacer, lo hice con las instalaciones. Pero la verdad que en el ejemplo yo le había cambiado a una maquinaria para que viéramos el efecto que tienen las maquinarias. Entonces revisemos el ejercicio con la maquinaria. La maquinaria decía que tenía un valor de 25 millones, que se adquirió el 1 de enero del 2020, tenía un valor residual de 1 millón de pesos, vida útil 10 años, producción total 10 millones y producción del periodo 250.000. Por lo tanto, el valor a depreciar serían los 25 millones menos el millón de pesos, me da 24 millones, y en este caso,
el peso por depreciación me daba 2,4%. O sea, 2,4 pesos de depreciación por unidad producida, por lo tanto tenía una depreciación de 600.000. Y la registro como depreciación PPE 600.000, la depreciación acumulada PPE. ¿Ya? Voy a ir a... Me voy a devolver al ejercicio para poder terminarlo acá mejor. Entonces, en este caso, yo voy a tener que hacer mi registro. Voy a correr un poquito para acá. Depreciación PPE por los 487.500 a depreciación acumulada PPE por el mismo valor. 487.500. Ya. Ahora, si yo les pregunto cuál es el valor libro o el importe libro que tiene estas instalaciones al término del periodo, después que hayamos calculado la depreciación, entonces lo que nosotros dijimos que iba a ocurrir, que el valor libro al 31 de diciembre de este periodo va a ser el costo que venía de los 20 millones menos la depreciación acumulada. Supongamos que aquí son los 487.500. Por lo tanto, el importe en libros sería la diferencia. Eso me da 19.500. 512. 512.500. 500, claro. 19.512.500. Ya. Profe, ¿para qué hacíamos este recuadro? Esto para determinar el importe que vamos a llevar a los estados financieros. Estos 19.512.500 es el valor que llevas a el estado financiero, situación financiera, en los activos no corrientes y en la cuenta PPE. Y el primer recuadro de depreciación de PPE a depreciación acumulada es para Este es la el registro depreciación contable. anual. Sí, es el registro contable Ya. que hago al término del periodo. ¿Ya? Ya, entonces, consultas que nos surgieron hoy día. Si en estos tiempos se pueden cambiar los métodos, ¿cómo determinamos el valor libre de la PPE después de la depreciación? ¿A qué valor a qué valor queda registrada la PPE al término de su vida útil? De esas dos metodologías o de las tres metodologías, ¿cuál pagaría menos impuestos? Aquí sigue siendo la decreciente la que paga menos impuestos, después la lineal y finalmente la cuota de producción. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la depreciación más baja fue calculada bajo el término de la cuota de producción, ¿sí? La más alta fue en decreciente, ¿sí? Dígame. Eso de sacar el importe en libros al 31 de diciembre se hace independiente del método de depreciación. Independiente del método, porque ese valor o el importe del libro, el que yo voy a llevar al activo no corriente a la cuenta PPE. ¿Ya? Voy a... Profe, Dígame. también van a los estados financieros, ¿no es cierto? Sí, justamente de eso. Mira. Si yo tuviera mi estado de situación financiera, el estado de situación financiera tenemos que saber que están los activos, los pasivos,
el patrimonio. Y dentro de los activos tenemos los corrientes y están los activos no corrientes. Y en estos activos no corrientes tenemos la propiedad, planta y equipo, pero dice neto. En algunos casos dice neto. Neto significa de que yo tengo que descontarle la depreciación acumulada o la pérdida por deterioro acumulado, que en este caso solamente hemos calculado la depreciación acumulada. Si tú te fijas, ese es el valor que yo llevo a el estado financiero, situación financiera. Y uno se pregunta, ¿y dónde queda registrada la depreciación acumulada? La depreciación acumulada la tenemos en las cuentas porque es la que se va a ir acumulando con el tiempo, pero donde tenemos que tener información de la depreciación acumulada es en la nota explicativa específica de las propiedades, planta y equipo. Entonces, las depreciaciones acumuladas deben registrarse en la nota explicativa específica de la PPE. Y ahí, en el cuadro Excel, va a estar la información. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cómo se constituyó este valor de la PPE, necesariamente tengo que ir a la nota explicativa. Ahí me van a dar todo el detalle de esto. Y es por eso que cuando nosotros hacemos estos estados financieros, ustedes se van a fijar que acá va a aparecer un numerito en una columna y ese número es la nota. En los XBRL o en los sistemas que están asociados, yo pincho la nota y me lleva inmediatamente a la nota específica, ¿ya? Pero yo estoy obligado a indicar al lado del rubro o al lado de la cuenta cuál es la nota explicativa que lo analiza o lo desglosa, ¿ya? En la guía que les voy a presentar también tenemos esta creación de un cuadro que se puede llevar también a las notas. ¿Alguna pregunta? Voy a ir a mi... Esa era la parte final. Ustedes después lo revisan con mayores... Vamos a dejar de compartir. Ya ves. Profesora, Sí, voy a ir anotando las consultas que me hagan. Dime, no, Tamara. quería preguntarle si ese PPT, porque no me he fijado que ha subido los PPT, o no lo he encontrado yo, o no sé. Sí, no, los- sí está todo subido. ¿Sabes dónde está subido? En la parte donde la profesora puso Ingrid Solís. Yo la verdad Ajá. que después de todas mis presentaciones, fui colocando todas las presentaciones bajo ese alero, ¿ya? Ah, Donde ya, dice activos materiales, pero está todo. Está el ya. esquema, está las guías, ¿ya? No, sí, la guía la he encontrado esas cosas, pero Ya, los PPT no lo había visto. Y como ahora paso más información, entonces sí. me alcanza a notar todo. Ya no. De todas maneras, acuérdate que esto después yo lo grabo y todo lo que se revisa en esas pizarritas también queda grabado. Ya. Sí. ¿Alguna pregunta para poder continuar? ¿Les puedo preguntar si han revisado material, han hecho ejercicios, desarrollaron la guía 1, la guía 2? ¿Han hecho esas cositas o no? ¿O todavía no tienen tiempo? Ya, Gisela, hágame la consulta. Libero los archivos. Yo liberé los archivos de la NIC número 2, pero no recuerdo si lo de la Ingrid. Ya, lo voy a revisar. ¿Tienen alguna tarea que hacer ahí? Ya lo estoy anotando. Ya, yo lo voy a revisar. Me quiero ir a mostrarle la guía.
Profe, ¿ha podido revisar las pruebas? Sí, me faltan algunas todavía. ¿Quién me pregunta? Yo le preguntaba. Gracias, profe. Ya, pero en cuanto las tenga las voy a subir porque quiero subirlas todas juntitas, ¿ya? ¿Me ven este archivo? No se ve nada. Ya. Vamos entonces. Acá. Ya. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya. Este ejercicio, que es la guía de actividades número 3, yo he tomado los mismos antecedentes que tenía la guía número 2 de la empresa ABCSA, para que pudiéramos continuar. Ya. En la guía número 2, ustedes lo primero que hicieron fue definir qué es lo que era PPE, qué es lo que era propiedad de inversión, qué es lo que era activo intangible y qué es lo que era gasto o qué había que llevar a activos corrientes por la NIC número 2. ¿Ya? Eso lo hicieron en la guía número 2. Si no lo han hecho, es lo que tienen que revisar. Entonces, ¿qué saqué de allí? Yo saqué cuatro PPE, las maquinarias, las instalaciones, los equipos computacionales, los edificios y terrenos. Entonces, casos especiales. El caso especial es el edificio y los terrenos. ¿Por qué? Porque los terrenos, yo les debo decir, que no se deprecian. No se le hace el cálculo y por eso cuando yo tengo un edificio, debo separar qué es lo que es inmueble y qué es terreno. En el ejercicio decía que el 70% de los 100 millones correspondían al inmueble y el 30% a terreno. Por lo tanto, los 30 millones no los vamos a depreciar. Entonces, la pregunta que es, ¿qué hago con los terrenos si no se deprecian? Bien, es una pregunta que yo voy a alimentar el foro. Resulta que yo no puedo dejar que el terreno esté eternamente en 30 millones en la contabilidad. Y existe lo que se llama retasación. Entonces, a través de la retasación le vamos a calcular el valor real de los terrenos, que es lo que se hace generalmente con las propiedades de inversión. Ahora, ¿por qué este terreno tiene que estar en PPE? Porque forma parte del inmueble. Yo no puedo separar físicamente, levantar el inmueble y sacar el terreno. Por lo tanto, este terreno que forma parte del edificio donde está operando la empresa, yo lo voy a dejar como PPE, no lo voy a depreciar y después lo vamos a retasar. En este sí vamos a aplicar el método de reevaluación. En el caso de los terrenos, estoy obligada a aplicar los métodos de reevaluación. Aquí el método de costo no me sirve porque yo no tengo depreciaciones, pero sí voy a tener a lo mejor deterioro o revaluaciones positivas. Ya, es un caso especial. El otro caso especial que trae acá es que esta. Ya. Las instalaciones no habían sido depreciadas. Recordemos que este era un ejercicio que venía de PCGA al 31 de diciembre del 2017 y lo trajimos a IFRS full el 1 de enero del 2018. Entonces, en el caso de la maquinaria vamos a aplicar el método de cuota de producción y por lo tanto le doy antecedente que la vida útil restante es de 12 años, tiene una depreciación acumulada de 2.331.000, el valor residual es de 750.000 y se indica que la producción total es de 20 millones de pesos de unidades, o sea, 20 millones de unidades de producción y la producción mensual promedio es de 140.000 unidades. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes van a tener que determinar cuál es la depreciación de las maquinarias a través del método cuota de producción al 31 de diciembre del 2018. ¿Ya?
acá, como lo comentamos, no tienen que preocuparse si descontarle la vida útil restante, porque la metodología solamente me involucra el valor a depreciar dividido por el K y multiplicado por los años. Perdón, la cuota de producción era el valor de las unidades promedio por el factor que yo calculé de depreciación por año, de depreciación por unidad producida. ¿Ya? Me enredé ahí. Entonces, las instalaciones no habían sido depreciadas, por lo tanto, ¿qué les pido yo ahí? Que ustedes determinen la depreciación del año 2017 y determinen la depreciación del año 2018. Y me indiquen y comenten respecto a los ajustes que van a tener que hacer en los libros respecto a este error u omisión involuntaria que se había producido con las instalaciones. ¿Ya? Y ahí yo les entrego los datos, que tiene 20 años de vida útil, con un valor residual de 5% sobre el importe del libro. Después, los equipos computacionales, ya como lo habíamos comentado, he llevado el método de decreciente, de manera que ustedes puedan determinar cuál es el valor. Dice, los equipos computacionales fueron adquiridos el 1 de mayo del 2017, vida útil total de 15 años, teniendo una depreciación acumulada de 954.167 y un valor residual de 550.000. ¿Ya? Entonces, ese caso es especial, yo se los pregunto más adelante qué vamos a hacer con ese ajuste. Y los terrenos, como les explicaba, y los edificios, los terrenos no se van a depreciar y solamente van a depreciar los 70 millones, que tienen una vida útil de 50 años con un valor residual de 50% de su valor y fue adquirido hace 10 años. Ya tiene una depreciación acumulada de 7 millones. Las depreciaciones acumuladas están calculadas con la metodología. Entonces, si alguien quiere hacer todo el cálculo y recálculo hacia atrás, lo puede hacer y se va a dar cuenta que esas son las depreciaciones acumuladas que traen las propiedades, planta y equipo. Mi sugerencia para comenzar el ejercicio es armar una tabla Excel donde le indique la cuenta, los montos, la depreciación acumulada, la vida útil, que arrastren y saquen de esto que es literal a una tabla para que sea más fácil para ustedes. Entonces, les decía que las maquinarias se van a depreciar por el método, me faltó ahí, cuota de producción. Las instalaciones y el inmueble utilizan el método lineal para calcular su depreciación y los equipos computacionales el método decreciente. ¿Qué les pido acá? Primero realicen el cálculo de las depreciaciones de la PPE de la empresa BCSA del periodo 2018. Para el caso de las maquinarias, edificios y equipos computacionales. Van a registrar en la contabilidad la depreciación al 31 de diciembre del 2018, y aquí es donde yo le pido que comente respecto a las instalaciones. ¿Qué se debe hacer para mostrar el valor real de ellas al 31 de diciembre del 2018? ¿Por qué? Porque ellos no tenían la depreciación del año 2017, y se requiere esa depreciación para determinar el valor real. Y después yo les pido, una vez que hayan hecho todos esos cálculos, esos registros y esos ajustes, que construyan una tabla como esta para que muestren cómo quedarían representadas las PPE de la empresa. Entonces aquí van a colocar el nombre, el monto de la PPE al 31 de diciembre del 2017, registra acá el monto real de las PPE una vez realizados los ajustes que corresponden. Después la depreciación acumulada que van a tener al 31 de diciembre del 2018, tomando en cuenta la que ya traía, más la que van a determinar el 2018. Aquí, la depreciación del año 2018 y el importe del libro, que lo van a definir como el monto que traía el 31 de diciembre del 2017, menos la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2018. Y aquí le he dejado un apartado, una columna, para que mencionen las características generales, por ejemplo, la vida útil total, vida útil restante, valores residuales, método de depreciación, entre otras cosas que pudieran ustedes definir de las PPE. Esto es más que nada para que nos vayamos acostumbrando a la construcción de las notas específicas, en este caso de las instalaciones. ¿Ya? Este ejercicio
no deben tener mayores complicaciones en desarrollarlo, solo van a tener que aclarar y analizar qué vamos a hacer con los equipos computacionales. Ahí hay un ajuste que hacer por la depreciación del año anterior, no registrada en su oportunidad. ¿Ya? No les quise complicar mucho la vida con esta guía, solamente lo que se necesita acá es que sepan aplicar los distintos métodos de depreciación. ¿Ya? Vamos a guardar. Ya. ¿Alguna consulta? Todavía me quedan 5 minutitos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ya. Voy a terminar con... No le dejé la presentación. Ya. Ya. Yo les había subido, ¿ven esta presentación? No, todavía no, profe. Todavía no. Ya, vamos a... Ahí. Ahí sí. Ya. Yo les había subido... ¿Ah? Sí, ahí sí. Ya. Sí. El tema del desmantelamiento. Cuando nosotros hablamos del desmantelamiento, hablamos de un costo asociado, producto de que al término de la vida útil, yo voy a tener que desarmar, desmantelar las instalaciones o algún activo fijo o alguna propiedad, planta de equipo que yo tengo. Entonces, importante acá de indicar de que esta provisión por desmantelamiento yo la tengo que reconocer por la NIC 37. Cuando veamos la NIC 37 lo vamos a volver a tocar. Dice hay que tener presente la situación de desmantelamiento, lo cual será variable ya que se regirá por el valor de mercado, pero en un principio se debe asumir el valor contable de su reconocimiento. ¿Qué significa eso? Como yo tengo que calcular cuál es el valor presente del valor futuro de la provisión, porque el desmantelamiento yo lo voy a hacer cuando termine la vida útil. ¿Ya? Supongamos en esas instalaciones decía 20 años de vida útil. Es decir, a los 20 años, ¿cuánto me va a costar a mí desmantelar esas instalaciones? ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer una estimación. Yo puedo decir, a lo mejor voy a gastar, no sé, el 10% del valor, ya, es decir, voy a gastar 2 millones, pero eso lo voy a gastar en 20 años más. ¿Y cuál es el valor que tiene los 2 millones de pesos que yo estoy calculando de desmantelamiento el año 1? Les tengo que decir que para determinar ese valor presente del año 1, yo tengo que utilizar una fórmula también matemática, que es de los valores actuales. En muchas de las calculadoras y en el Excel también está el cálculo del valor actual, donde yo tomo el valor futuro y lo divido por 1 más el interés que está involucrado elevado a los años de la vida útil. ¿Ya? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Como una pequeña tarea. Que busquen la fórmula del valor actual para determinar esta provisión por desmantelamiento. ¿Ya? Ahora, dice que es muy importante revisar esta situación porque, por ejemplo, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué pasa con un terremoto, por ejemplo? ¿Qué pasa con un tsunami? Se lleva todo. Yo tengo que empezar a ver temas también medioambientales. A veces las normas medioambientales a mí me obligan a devolver a la naturaleza las mismas condiciones en que nosotros empezamos nuestras producciones o nuestros procesos productivos.
Por lo tanto, también hay que considerar dentro de esta provisión de desmantelamiento cuánto de eso me va a costar. Por ejemplo, el mismo reciclaje. ¿Qué hago con la chatarra? ¿Qué hago con todos los desperdicios que voy a sacar? Entonces, todas esas cosas se tienen que ir valorando y vamos a calcular la provisión. Entonces, lo que para mí es importante es decir, ese valor que yo voy a gastar en 20 años más, ¿cuánto vale el día de hoy a una tasa de interés del mercado, no sé, del 5%, del 6%? ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo voy a reconocer esta provisión por desmantelamiento o de reestructuración? Dice, cuando hay un plan formal y detallado para proceder a la reestructuración en el que se identifican al menos las actividades empresariales o la parte de las mismas implicadas en las principales ubicaciones afectadas, lo que yo le estoy diciendo ahora, la ubicación, función y número aproximado de los empleados que serán indemnizados tras prescindir de sus servicios. Piensen, la gente que hay que despedir, las instalaciones, la empresa ya no va a funcionar. No sé si se acuerdan de un caso puntual que fue la de los cerdos en Freirina. En Freirina se instaló una fábrica de cerdos y finalmente tuvieron que desmantelarla completamente porque dañó mucho el medio ambiente y por lo tanto tuvieron que hacer todo este estudio y planificación de desmantelar esa fábrica y por supuesto ahí se vieron afectados los empleados que no se les pudo pagar el sueldo y los tuvieron que despedir. Todos los gastos asociados al desmantelamiento y la fecha en que el plan será implementado. Es decir, no es llegar y decir, yo voy a desmantelar, yo voy a dejar de producir. No. Tienen que ocurrir ciertas cosas y en este caso tiene que estar planificado. Aquí también yo hago un registro de una provisión. Fíjense que yo le voy a agregar a la PPE el valor como un costo asociado, pero en la contrapartida es una provisión por desmantelamiento de la PPE. ¿Qué significa esto? Que esto se va a ir al pasivo corriente o no corriente, dependiendo de la fecha en que lo vamos a proponer. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, a diferencia de los otros costos asociados, este es un costo muy particular que además me involucra la NIC 37 para definir cuál es el monto, yo lo tengo que traer a valor presente. ¿Ya? Yo les había hecho un ejercicio acá de una instalación de 10 millones y estuvieron listas para el uso el 31 de agosto y existían costos por desmantelamiento y remoción de las instalaciones igual al 5% del costo de mercado, asuma que este es igual al costo de adquisición de las instalaciones. Yo ahora no lo hice con la tabla del valor actual, pero yo lo que quiero es que la próxima semana ustedes me traigan el valor exacto. Vamos a definir la tasa. Vamos a definir que la tasa de interés va a ser del 5%. Y necesito que me calculen cuál es el valor presente. Yo la verdad que lo hice con el costo inicial y determiné que la provisión era de 500.000. Y ahí puse las instalaciones, el IVA a crédito, ahí se compró la instalación y aquí asocié el costo, la PPE y la provisión. Entonces dice, estos dos registros nos llevan a definir que el costo de las instalaciones total es de 10.500.000. Pero la próxima semana vamos a revisar con la fórmula que ustedes me van a traer, más el interés del 5%, dijimos, lo vamos a registrar. Interés anual igual al 5%, y vamos a determinar cuál es el valor presente del desmantelamiento que se va a producir al término de la vida útil de este bien, que en este caso vamos a colocar que las instalaciones, le vamos a agregar acá, instalaciones durarán 25 años. Aquí le voy a agregar, la tasa de interés es del 5% anual y la tarea suya va a ser buscar
la fórmula del valor actual y determinar el valor presente de la provisión desmantelamiento. ¿Ya? Eso va a ser como la tareita que yo les voy a dejar para que esto lo voy a copiar. Lo voy a copiar en la pizarrita. Entonces, buscar, dijimos, la fórmula del valor actual y determinar el valor presente de la provisión desmantelamiento de las instalaciones del ejemplo con los siguientes datos. Vida útil total, dijimos 25 años. Tasa de interés anual, dijimos 5%. Ya. Con estos antecedentes, quiero que busquen esa fórmula del valor actual y la próxima semana ustedes me van a decir, sí, profesor, aquí está la fórmula, aquí está la tasa de interés y por lo tanto el valor no es 500, 1000, sino que es tanto. ¿Ya? Yo creo que eso no va a ser tan difícil para ustedes. Ya, estimados estudiantes, me he pasado en 5 minutos, pero los voy a dejar para que puedan ir desarrollando las guías que tienen pendiente. De todas maneras, en el foro, parece que todavía nadie me hace consultas, pero yo voy a ir agregando ahora las preguntas que salieron y consultas de la clase de hoy. Por lo tanto, les pido que me hagan las consultas de los ejercicios que vayan desarrollando. En la medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir complejizando un poco los ejercicios, pero paso a paso. Para la próxima semana, nos queda el término de deterioro que lo vamos a revisar con la NIC 36 y vamos a revisar los métodos de reevaluaciones para que veamos algo allí de los terrenos que se tienen que retasar. El Kahoot, voy a comenzar la próxima semana con el Kahoot porque la idea es que lo hagamos todo y ahora los libero para que continúen con la ejercitación de sus guías. Cualquier consulta me la hacen a través del foro o a través de los correos. ¿Hay alguna consulta antes de terminar la clase? Profe, Dígame. es sobre las guías que están en el aula, la guía 1, 2, porque ahora está la 3, ¿cierto? Sí. Ya, es si usted tiene la resolución de esas guías. Mira, la profesora Ingrid está haciendo las resoluciones. Ujú. Yo la verdad que se la estoy revisando y ahí ella ya hizo la 1, ¿cierto? Pero no completa. Ya. Y yo le había pedido que hiciera la número 2 porque tiene que ver con los costos. Pero ella hizo una 2, pero distinta a la que tenemos en el aula. Ella subió otra. Subió otra, ya. Sí. Entonces, mira, no están esas soluciones. Y por ejemplo, yo avancé, pero igual quiero ver si estoy bien o mal, por eso. ya, mira, yo lo que le pedí a ella ayer, que me mandara la resolución y yo les voy revisando. Yo ya le revisé el tema de la primera parte de la guía. ¿Cuál era la que tenían que definir el tema? La 2, ¿cierto? La 2 era la que tenían que definir
si era propiedad, planta y equipo, después de los costos, los registros, porque la primera tenía que ver con relaciones de término, que fue lo que revisamos la semana pasada, ¿cierto? Ya, entonces, lo que tienen que hacer ahora es hacer la número 2 mañana con Ingrid, de manera que puedan revisar y terminar esa guía, para poder comenzar esta número 3. ¿Ya? ¿Les parece? Pero en cuanto yo tenga revisado las guías, a la profesora se las voy a subir. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ya. Si no hay más consultas, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Yo, como les digo, cualquier duda que tengan, háganmela saber al foro, si hay alguna pregunta para alimentar ese foro también, y yo les voy a ir contestando. Así que me despido y nos vemos la próxima semana, que les vaya muy bien en sus otras asignaturas, y la próxima semana les voy a subir una presentación de los temas de reevaluaciones y del deterioro. Así que hasta la próxima semana. Chao.